Buenas, el día de hoy le vamos a exponer el caso de estudio y la interfaz de un gestor de base de datos no relacionales llamado CouchDB. El grupo está conformado por Anderson Pavón, Byron Miguel Estrada, Carlos David Suárez y quienes habla Iván Barros Ochoa. El caso de estudio es sobre el análisis de performance de NoSQL y la relación de las bases de datos con CouchDB y MySQL para el almacenamiento de datos y aplicaciones. Acá, haciendo referencia al artículo o al caso de estudio, hace un análisis y comparación exhaustivos con respecto a MySQL y CouchDB, el rendimiento de las consultas, así como la configuración y estructura de los datos. Para ello, específicos y desarrollan aplicaciones similares en Java para comparar el rendimiento del tiempo al trabajar con grandes cantidades de datos, que ya más adelante mi compañero le darán más a entender estos rendimientos del tiempo. Se implementaron aplicaciones para cada tipo de bases de datos con el fin de demostrar cómo se usaron estas dos bases de datos, CouchDB y MySQL, y resaltar las diferencias con respecto a las respuestas operaciones del CRUD. Bueno, el documento está organizado de la siguiente manera, pues ya la sección 1 la primera sección ya contiene como la introducción, la sesión 2 revisa el trabajo relacionado, la sesión 3 los resultados experimentales y la sección 4 análisis detallado. Bueno, en esta idea, nuestro documento hace un análisis detallado de todas las operaciones CRUD y muestra cómo el rendimiento de las aplicaciones puede verse influido por el aumento de la complejidad de las consultas y la cantidad sobre datos sobre los que le aplicaron esas operaciones. Además, MySQL también aborda CouchDB, una base de datos no relacional que no fue tan estudiada en la literatura. Bueno, ya haciendo idea con lo que es el método y la arquitectura de prueba, implica la implementación de 3 aplicaciones en Java, usando IntelliJ IDEA, uno para CouchDB y otro para MySQL relacional y otro para MySQL basado en documentos. Incluso si todas las aplicaciones contienen información similar, estructurada en formas diferentes, para el caso de MySQL se necesitan 2 aplicaciones diferentes debido a la estructura muy diferente de la aplicación. Bueno, para la base de datos no relacionales, CouchDB y MySQL, basada en documentos, cada aplicación contiene la clase principal, donde se implementan los métodos y los objetos se describen en la estructura de las figuras 2 y 3 en esta. Acá podemos ver un diagrama en donde en la figura 1 podemos ver la estructura de una base de datos relacional. En la figura 2 vemos la primera estructura de CouchDB y en la figura 3 podemos apreciar la segunda estructura de CouchDB, utilizando claramente acá lenguaje de JSON. Para las pruebas de rendimientos, la comparación de la base de datos implicó probar el tiempo de rendimiento para todos los CRUD. ¿Qué es los CRUD? Qué pena se me pasó, pero me faltó recalcarle que el CRUD es el crear, el leer, el update, que es el actualizar, y el delete, que es eliminar. Sobre las 4 versiones de la base de datos MySQL relacional basada en documentos MySQL. La primera estructura de Couch, que están en estas figuras, y la segunda estructura de Couch. Para tener los resultados más concluyentes y relevantes, cada operación se aplicó un número de elementos, de 1000 a 1.000.000, que más adelante ya lo podemos apreciar más con una gráfica. Los elementos se generan aleatoriamente, pero hemos tomado en cuenta el hecho de que cuando se usa la primera estructura de Couch para las selecciones, muchas solicitudes son hechos por los que si el volumen de datos obtenidos del filtro hubiera sido muy grande, los tiempos de respuesta serían o han sido demasiado largos para ser comparados con otros enfoques. Bueno, acá pues al usar los documentos en MySQL, la conexión para el enfoque de MySQL basado en documentos es hecho de la siguiente manera. Bueno, las respuestas de solicitud realizadas para la base de datos NoSQL vienen de forma de JSON, como yo lo había comentado anteriormente. Para CouchDB, cada solicitud se realizó a través de lo que hay HTTP Client, que es un HTTP eficiente, y cliente HTTP, las dos para aplicaciones Java, según el modelo de clientes para la aplicación Java. Bueno, acá tenemos un código, por decirlo así, que sería como al buscar artículos.
que ya como se mencionó anteriormente, que sería con el log HTTP client, que lo iguala a un nuevo anterior dicho. Se le da un apodo, bueno, o un nombre, una contraseña y demás. Y cuando queramos insertar o actualizar elementos, se coloca el link, por decirlo así en pocas palabras, el método con el post, con el cuerpo, y agregar un nuevo header, perdón. Eh, Acá es importante decir que las pruebas se presentaron todas en una computadora con la siguiente configuración, que tendría Windows 10 Pro de 64 bits, un procesador Intel Core i5 y que tiene 16 GB de RAM y un SSD de 512 GB. Bueno, como había especificado el compañero, esas pruebas se hicieron en el computador con las respectivas características. Recordamos que pues esto es un computador considerado pues bastante bueno, así que no influirá, por así decirlo, en cómo, en la rapidez del código, ¿vale? O sea, así nos enfocaremos más entonces en qué código funciona mejor. Bueno, en qué pues store y esto, bueno, ya es con Coach o con MySQL. Bueno, como primero, vamos a trabajar, recordemos, la operación CRUD. Entonces, como primera operación, tenemos la operación insertar. Ahora, en la diapositiva estamos viendo la tabla número 1, que esto es para cada estructura de base de datos, las operaciones de inserción se presentan aquí. Como cuáles, tenemos la primera, que es MySQL relacional, tenemos la segunda, que es MySQL basada en documentos, tenemos la primera estructura, CouchDB, y la segunda estructura es la segunda estructura de CouchDB. Esto lo apreciamos en la diapositiva, tabla número 1. Ahora, tenemos un gráfico. Ese gráfico, bueno, aclarar que es en milisegundos. Bueno, tenemos MySQL de color azul, tenemos amarillo, que es el MySQL basado en documentos, tenemos el naranjado, que es la primera estructura de Coach, y tenemos el gris, que es la segunda estructura de Coach. Bueno, como había aclarado el compañero antes, estamos trabajando cuando utilizamos 1000 datos, 10.000, 100.000 y 1.000.000. Y vemos el tiempo de respuesta en milisegundos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, dependiendo, respectivamente al gráfico y a la tabla, tenemos que en el caso de la inserción de datos, en la base de datos de CouchDB, se creó un mapa clave-valor con los campos utilizados. Y luego se inserta a través de un comando predefinido. Pues la diferencia entre la primera estructura de CouchDB y MySQL relacional, entre la segunda estructura y en CouchDB y MySQL basado en documentos, es el hecho de que para los dos primeros tenemos que verificar que existe el continente para el que queramos agregar el país, y para los otros dos esto no es necesario. Esto automáticamente lleva más tiempo, pues la figura 4, como había dicho, presenta el tiempo medio de ejecución de la operación insert. Muestra que el enfoque, el NoSQL, tiene el mejor rendimiento para esta operación cuando el número de elementos aumenta a más de 1.000.000. Esto, sin embargo, cuando se disminuye el número de elementos, los tiempos fueron relativamente cercanos a los obtenidos para un enfoque relacional, ¿vale? Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos la operación actualizar. Bueno, voy a hacer énfasis que aquí pues tenemos como primero que es un single update y tenemos también un multi-update. Esto no lo presentamos en la diapositiva, pero pues en el artículo lo hacían mención. Pero pues como estamos trabajando los CRUD, estoy haciendo énfasis solamente en un single update, ¿vale? Ahora, esta actualización se realiza sobre un campo indexado. Aquí se cambia el nombre del país con el ID X, que es el ID, para cada estructura de base de datos. Las operaciones de actualización se presentan en la tabla número 2. Ya saben, tenemos aquí MySQL relacional, el MySQL basado en documentos, la primera estructura de CouchDB y la segunda estructura de CouchDB. Aquí, bueno, ese es el código, pues para mayor comprendimiento pueden examinarlo más a fondo. En la gráfica, pues ya estamos viendo como que Coach de la segunda estructura es un poco bastante ineficiente para casi todos los casos. Pero bueno, veamos la conclusión, por favor, siguiente diapositiva.
tenemos aquí un simple select con un single inner join. También del artículo también trabajaron con varios select, con varios inner join anexados. Pero también, como había dicho, pues solamente estamos manejando un solo select y un solo single inner join, ¿vale? Bueno, esto devuelve todos los países de Europa y pues el código, pues anotaron en esa tabla. Número 5 en este caso, pues ya había dicho, relacionar MySQL basado en documentos, primera estructura y segunda estructura de CouchDB. Bueno, aquí vemos el gráfico, vemos que el MySQL, para cuando hay muchos datos, vemos cómo está aumentando bastante, no sé si será lineal, casi, digamos que lineal, no sé si de pronto con más datos ya de pronto tendría un enfoque más exponencial, pero pues aquí vemos que entre más datos le toma bastante tiempo, así que siguiente diapositiva, vamos a ver. Bueno, cuando se trataba de un pequeño número de elementos, MySQL relacional tiene mejor rendimiento, similar hasta los 10.000, ¿vale? Hasta ahí. La estructura elegida para CouchDB solo influye en el rendimiento cuando hay una gran cantidad de elementos involucrados, lo que lo había mencionado. El MySQL basado en documentos tiene la mejor respuesta, veces independientemente del número de elementos. Lo que lo había mencionado, pues el enfoque no relacional, en este caso el gestor de base de datos CouchDB, es enfocado para un gran volumen de datos. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos la operación eliminar, ¿vale? Para eliminar permanentemente un elemento, los comandos se presentaron en la tabla 10. Si hay alguna referencia a este objeto al usar MySQL relacional, aparecerá una excepción, porque esto no es una eliminación cascada, es una simple eliminación de un elemento. Esto haciendo énfasis a ¿qué? A las famosas llaves foráneas, porque recordemos que pues no podemos eliminar algo si está anexado a algo, o sea, está en cascada. Pues esto presentaría problemas porque de pronto hay cosas que nos queremos que se eliminen y pues una eliminación cascada podría tener muchos problemas. Ahora, tenemos pues en la tabla número 10, de nuevo, los comandos para cada operación, para cada enfoque, ya sea relacional o coach. Y tenemos el gráfico. Vemos también como MySQL cuando hay un gran volumen de datos tiende a ser un poco más tardío. Así que bueno, siguiente diapositiva. Bueno, tenemos que en el caso de MySQL relacional, antes de eliminar un elemento, se busca, se verifica el elemento para verificar si no es utilizada como clave foránea, lo que le decía. No hay registro CouchDB o MySQL basado en documentos. La eliminación real de un elemento se realiza usando el mismo comando en CouchDB para ambas estructuras. Por lo tanto, pues tiene un rendimiento similar, obviamente. CouchDB es más eficiente que MySQL relacional para una gran cantidad de elementos, lo que les decía siempre, porque este último verifica la clave externa de la restricción. Sin embargo, la eliminación real de CouchDB es un poco más ineficiente que MySQL basada en documentos, porque para poder borrar un documento primero debemos buscarlo para poder darle como parámetro al método delete. Mientras que MySQL basado pues, en documentos tenemos directamente el remove, un método en el que podemos dar como parámetro la identificación del documento, así es que es mucho más fácil, no tiene que pues recorrer todos los datos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, para conclusión, tenemos que para la conclusión de este artículo se implementa una comparación entre CouchDB y MySQL, obviamente, para evaluar el rendimiento de las operaciones CRUD. Create, read, update o delete. Esto para una cantidad diferente de datos y una consulta pues, de una complejidad diferente. Se introdujeron dos estructuras de datos para el enfoque CouchDB no relacional. La primera es esta misma en la que cada documento pues, debe contener una referencia a otro. Y la segunda en la que el documento contiene todos los datos de cada entidad. Ahora, la primera estructura en CouchDB demuestra ser más ineficiente que la segunda estructura en CouchDB, independientemente del número de elementos. Además, la primera estructura tiende a ser también, en muchos casos, más compleja desde el punto de vista de la sintaxis de comandos.
tenemos que MySQL relacional es eficiente en algunos casos para un pequeño número de elementos, teniendo en cuenta que no se definieron índices sobre ninguna tabla. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros habríamos definido algún índice en la tabla, el tiempo de respuesta habría sido mucho más corto, porque obviamente esto mismo se encarga de mejorar la velocidad en las operaciones en la base de datos. Mientras que MySQL, basado en documentos, es el más eficiente en la mayoría de los casos, cuando se trata de un gran número de eventos, lo que representa una muy buena alternativa para aplicaciones con grandes cantidades de datos. Los resultados muestran que el uso de la segunda estructura de CouchDB conduce a un mejor rendimiento que cuando en comparación con el MySQL relacional a realizar las operaciones de inserción, selección y eliminación, las que habíamos hablado, las que se trabajaron en el artículo. Esto pues para un gran volumen de datos, como siempre hemos dicho. Bueno, para este caso, pues es ineficiente, es aún más ineficiente que el MySQL basado en documentos. La principal diferencia entre MySQL basado en documentos y la segunda estructura de CouchDB es que en CouchDB la mayoría de las operaciones se realizan por solicitudes y en MySQL hay métodos ya definidos por la biblioteca, sin involucrar ningún factor externo. Bueno, a continuación pues les voy a mostrar la interfaz de lo que ya sería CouchDB y un ejercicio pues relativamente sencillo. Entonces ya para ir ya a la interfaz de Couch, entonces ya iríamos como el link, por decirlo así, porque este trabaja por medio de una página web con el localhost, con el número del puerto, /utils y el login, que es donde vamos a entrar. Entonces ya, por consiguiente, pues, bueno, esperamos aquí que cargue la página. Está un poco demorado, no sé por qué. Bueno. Bueno, acá ya entramos a lo que es la interfaz, entonces aquí vamos a entrar al usuario y la contraseña que proporcionamos cuando se hizo la instalación del CouchDB. Bueno, acá como tal ya estamos dentro de este manejador de base de datos. Para crear una base de datos, nos dirigimos a la parte derecha superior y le vamos a crear una base de datos sencilla, como ya lo había comentado. Cabe recalcar que para hacer una base de datos, este manejador no admite las mayúsculas, como en este caso, como miren, acá nos dicen que no se va a poder. Entonces, lo que vamos a hacer, pues simplemente se crea en minúscula, no, sino era para recalcar. Entonces le damos a crear. Acá ya se nos creó la base de datos como tal, aunque está como un poco demorado. Y vamos a crear acá un nuevo documento. Acá, como ya lo habíamos comentado anteriormente, CouchDB está usando el formato JSON. Entonces, vamos a crear unos registros, pues, algo sencillos para mostrar acá cómo funciona esto. Vamos a crear un nombre que sea, no sé, Antonio, un apellido que sea Jaimes y una edad. Pero es que creo que es por el traductor que me está corriendo las palabras. Bueno. Y una edad. Pongámosle que tenga 18. Entonces acá le damos en crear documento con los campos nombre, Antonio, apellido, Jaimes y la edad 18 en formato JSON. Entonces le damos que lo guarde. Acá nos guarda el documento. Y acá lo podemos ver en la metadata. También la podemos apreciar como tabla. Acá, apellido, edad, nombre,
lo podemos colocar como queramos, ya sea nombre, apellido y por último edad. Algo importante de esto es que nos crea una ID y una rep automáticamente. Entonces vamos a crear otro documento. Bueno, se me olvidó copiarlo para que fuera más fácil, pero bueno. Entonces vamos a hacer igualmente el nombre, no sé, Gabriela. El apellido sería, no sé, pongamos Duque. Y edad, que tiene 19. Entonces le damos crear documento. Como tal, acá ya tendríamos nuestros dos campos, nuestras dos tablas. La podemos ver en tabla, en tabla y en la metadata. Ah, y me faltó mostrarles en formato JSON, porque también se nos crea en JSON, que es el formato que estábamos haciendo anteriormente, pero ya con su respectivo IE y ref que nos lo hace, y con su respectiva llave. Acá tenemos los dos registros. Esto tiene la ventaja de que, por ejemplo, digamos que nos quedó mal un campo, no sé, mal escrito, simplemente entramos al documento, digamos que no, es que no se llama Antonia, si no se llama Antonio, se llama Antonia, entonces se le cambia, se guarda los cambios y ya, eso sería todo. Lo mismo para eliminar el documento. También se pueden crear unas vistas para que nos muestren todo esto, para que nos muestre mejor los campos. Entonces le damos acá en todos los documentos, se crea una nueva vista. Colocamos el nombre de la vista, que va a ser en este caso, pongámosle vista 1. Acá coloquémosle que queremos que nos muestre. Queremos que nos muestre el nombre. Ah, pero esto va en llaves. Entonces acá queremos que nos muestre el nombre, que va a ser igual al doc, al documento de nombre, doc.el campo nombre. Queremos que nos muestre, ¿qué fue lo que colocamos? El apellido, dos puntos, doc.apellido, y queremos que nos muestre finalmente la edad, que sería también doc.edad. Y ya así se crea la vista, no se encuentra ningún error. Creamos el documento, creamos la vista, nos está guardando la vista. Esperamos que se guarde. Y como tal, ya nos guardó la vista. ¿Cómo hacemos para que nos muestre esta vista? Pues también igual, sería desde arriba del URL, que sería de esta forma. Que sería localhost, el puerto, el nombre de la base de datos, /design, el nombre de la vista que le dimos, en nuestro caso fue vista 1, /view y nueva vista. Entonces le damos enter, esperamos que cargue. Y acá se pueden apreciar los dos campos que habíamos agregado. Bueno, Antonia, porque lo actualizamos, acá nos está mostrando la ID, la llave y los valores que tiene como nombre Antonia, apellido Jaimes, edad 18. El otro campo también, su ID, la llave, el valor, que sería nombre Gabriela, apellido Duque y edad 19. En el caso de que la queramos borrar,
no es que nos queda mal o simplemente se tiene que borrar porque sí. Como este es un ejemplo sencillo que no tiene ningún tipo de relación, entonces vamos a borrar a Gabriela. Entramos a la metadata y acá en la parte superior derecha nos va a aparecer el mensaje eliminar. Simplemente le damos a eliminar, confirmamos la eliminación del documento, de los registros y esperamos que se elimine y podemos verla actualizada en nuestra vista. Entonces ahí dice que fue eliminado, entramos a la vista, actualizamos. Recuerden que lo de la vista es con el nombre de la base de datos y el nombre de la vista, que obviamente creamos. Entonces esperamos que se actualice. No sé por qué está tan lento, pero bueno, no sé por qué se está tratando tanto en la vista, pero el caso es que ahí nos tiene que mostrar solo el campo de Antonia porque el de Gabriela lo acabamos de modificar. Y bueno, ya eso sería todo. Muchas gracias por su atención.